Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre cómo evolucionó la industria en el periodo que estamos examinando. La primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, desarrollada entre 1930 y 1952, fue liderada por la industria liviana. Su origen principal no fue una política económica planificada, deliberada, sino que obedece a un factor externo que es la crisis de 1929 y su efecto, que es la consiguiente escasez de divisas. La falta de planificación inicial llevó a una serie de implementación de políticas pragmáticas que tenían como objetivo destinar el problema de la balanza de pagos frente a la crisis del comercio internacional. Por eso, su evolución en estos 20 años es básicamente gradual y desordenada. En este periodo, del 30 al 52, la industria manufacturera se convirtió en el sector más dinámico de la economía, incrementando su participación en el PBI total. Aunque el ritmo de crecimiento no implica una ruptura con la evolución de lo que ya se venía dando precedentemente, que tiene que ver con la industrialización en los años 20. ¿Se acuerdan que hubo una industrialización con fuerte presencia del capital extranjero? En este caso no hubo ruptura, pero sí va a cambiar el peso que tiene la industria, especialmente en el empleo y en la economía, apoyada también por el estancamiento que tiene el sector agropecuario. Dentro de esta industrialización inicial, las ramas livianas, como la textil, como la alimenticia, como la bebida, como el tabaco, fueron las que primero se expandieron, ¿sí? Con el tiempo surgen algunas ramas más complejas, como la química y la metalmecánica, y van a ser las que van a impulsar el crecimiento, ¿sí? Buena parte de la producción, como yo les decía, se sustenta en lo que ya había previamente en el aparato industrial que preexistía antes de 1930. La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto muy importante en cuanto a la aceleración de las actividades económicas. Aumentó la demanda local porque ante la imposibilidad de importar los productos que antes llegaban desde el exterior, se va a acentuar este proceso de sustitución de importaciones. También se va a acentuar el proceso de obsolescencia de los equipos. Esto es algo que va a marcar a la industria argentina, justamente señalando la falta de la productividad, ¿sí? Entonces tenemos, a partir de 1946, cuando ya finalizó la guerra, la continuidad en ese sentido, con la acción decidida del Estado, como habíamos mencionado en videos precedentes, con esta cuestión de dar los préstamos a una tasa muy inferior a la inflación, la expansión del salario real, lo que aumenta la capacidad que tiene de consumir bienes industriales los trabajadores, la gran inversión pública en distintos sectores. Esto va a impulsar una industrialización que podríamos llamar fácil, sencilla, la primera fase de la industrialización, que tiene que ver con un mercado interno que es abastecido por esta industria en bienes que no requieren demasiada complejidad. Lo cierto es que cuando se produzca esta cuestión de la dificultad para financiar el crecimiento a partir de 1949, básicamente por la escasez de divisas, ahí va a quedar más patente las debilidades que tiene el sector industrial, o sea, la dependencia que tiene de importaciones, especialmente de todo aquello que es más o menos sofisticado. Es una industria que, para seguir funcionando y para seguir manteniendo el crecimiento, necesita de importaciones, y esas importaciones solamente pueden ser proporcionadas por el sector agrario, que al mismo tiempo era el que había sido atacado por el peronismo en la primera fase de la presidencia, entre 1946 y 1949. Lo cierto es que en cuanto a la acción del Estado, ¿sí? El Estado en los años 30 tiene una política errática en cuanto a la industria. Hay en 1940 un plan muy interesante propuesto por el ministro Pinedo, un plan de reactivación económica, que lo que proponía es estimular las actividades industriales, especialmente impulsar la construcción y
de alguna manera ir creando un vínculo con los Estados Unidos, apartándose de la influencia de los capitales ingleses. Pero este plan Pinedo fue postulado pero nunca realizado. El peronismo va a llevar a cabo dos planes, un primer plan quinquenal que no tiene demasiada articulación y a pesar de que se llama plan, no tiene justamente pensado las distintas etapas para llegar a una industrialización madura, y lo que se postula y lo que se hace en la práctica es impulsar a todos los sectores productivos más o menos de una manera similar, sin pensar ni en la eficiencia ni en la escala, simplemente sí, de manera coherente, quizás eso se puede discutir si es una buena medida económica, pero excede lo que nosotros podemos decir en este video. Lo que se intentó era favorecer la actividad industrial con un mercado interno creciente basado en la capacidad de compra que tienen los salarios reales, que suben de manera notable entre 1943 y 1949, con la política de subsidios al sector industrial, y también todo esto acompañado por la sobrevaluación del peso, ¿sí? Que al tiempo que le quita renta a los sectores exportadores, abarata las importaciones y de este modo se impulsan las actividades industriales. El Estado también tuvo un rol directo en la creación de empresas estatales, en algunos casos vinculadas a la industria, ¿sí? Somisa se empieza a construir durante el peronismo, aunque no se termina, y también existía un complejo industrial en Córdoba, que antes había pertenecido a fabricaciones militares, donde se van a elaborar distintos tipos de productos más o menos modernos. Por ejemplo, se va a intentar fabricar un automóvil construido en la Argentina con muchas limitaciones y también con muchos componentes importados, ¿sí? A partir de 1949 y las dificultades que tiene la Argentina para conseguir los dólares necesarios para continuar las importaciones y seguir promoviendo la industria, ahí se va a dar un cierto viraje, y en el segundo plan quinquenal ya se va a promover la inversión en la industria pesada, ¿sí? Ya eso va a ser mucho más sistemático, con metas más planificadas. Lo cierto es que este segundo plan quinquenal va a quedar trunco por el golpe de Estado de 1955 y no se van a poder conocer sus resultados. De todas maneras, en el capítulo 4 se explicita mucho mejor estas circunstancias. Bueno, eso es todo.